En W99.4 más clásicos de la cadena Caracol Radio tenemos un invitado especial, un hombre que ha tenido una trayectoria importante en los medios de comunicación, que ha dado vueltas y sobre todo que nos trae historias de rock and pop en español porque Andrea Mercado, si hay alguien que tuvo la oportunidad de conocer en sus inicios o en ese génesis a los artistas, es el invitado que tenemos el día de hoy. Yo estoy feliz porque, como ustedes saben, si escuchan los 99.4, a mi cargo está la hora de rock y pop Sí, en español. Y esa cuña de rock en español, que para nosotros hoy, pues es tan común cuando hablamos de artistas como Soda Stereo, como Héroes del Silencio, sí. fue acuñada acá en Medellín y fue acuñada por el invitadísimo que tenemos. Sí, señora, Carlos Alberto Acosta, más conocido como Cal, que pasó por esta casa hace mucho tiempo, que pasó por Veracruz Estéreo, que también ha tenido, digamos, una trayectoria importante dentro de lo que es la industria de la música y que por supuesto tiene historias muy chéveres de esos artistas que, reitero, no conocíamos en su época. Llegaron por primera vez a Medellín y los embajadores para recibirlos eran Carlos Alberto Acosta, Vicky Trujillo, entre otros. Cal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, un gusto. Muy bien, muchas gracias Alexa, por esta invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, pues, y listo a contar historias y a hablar de rock and roll. Bueno, Andrea, ¿por dónde empezamos? Es que es mucho lo que hay que hablar. Son 30 minutos, pero es mucho lo que hay que hablar. Cal, hagamos algo. Para esas nuevas generaciones, antes de hablar de rock en español con Andrea Mercado, háblele a esas nuevas generaciones quién es usted como disc jockey de radio que fue en su momento, porque usted sigue siendo, a pesar de todo, un hombre de medios y un hombre que está muy metido en el cuento ahora con El Muro, que es un proyecto del cual hablamos hace poco a través de las redes sociales de W+. Bueno, como DJ, Sí, la parte, radial. la parte de radio, pues, comencé en radio, que ha sido una de mis grandes pasiones, en 1984, cuando producía un programa que llamaba Más Uno, música a la velocidad del sonido, para Radiodisco ZH, cuando estaba el equipo de Tito y Doni. Es un poquito de historia. La radio rock era en AM, pero de pronto Todelar salta al FM, Ujú. Todelar estéreo, y Tito y Doni quedan en AM atrapados en Radiodisco y ven como la audiencia se empieza a ir para FM. Ahí, que era la FM. Esperaron, se desesperaron y encontraron una emisora por allá en Envigado que pasaba otro tipo de música, salsa y cosas así. Y fueron donde el señor y lo convencieron y hicieron un acuerdo y ahí nace Veracruz Estéreo. Entonces, cuando ellos se van para allá, me dice: "Carlos, ¿usted qué? ¿Se quiere ir con nosotros o se quiere quedar aquí y lo recomendamos de director?". Y yo, pues, de producir un programa aquí los sábados a quedar de director, yo me equipaché y ahí comienzo ya mi historia radial. Yo producía el programa con Vicky Trujillo, que era Sí. compañero mío de la universidad, y con Jorge Humberto Sierra, y los 3 nos convertimos en los discjockeys de Radiodisco ZH con algunos otros compañeros. Ahí arrancamos 84. Luego nos echaron, echados, Sí. y en el 85 paso a Todelar Estéreo, Ajá. Tuto Castro. No, esto es una novedad, le digo. Sí. No, esa se no la sabía. Primero, Radio Disco ZH, que es una emisora, digamos, importante dentro del andamiaje de lo que ha sido la historia de la música anglo en Medellín. Luego pasas con Tuto Castro, que es otro grande de la radio, a trabajar en Todelar Estéreo. Esa es nueva. Entonces, ahí producía un programa porque yo era comunicador social periodista, entonces yo no servía como para solo presentar canciones, sino que me gustaba dar contenidos. Entonces produje el primer noticiero de música que se hacía aquí en Medellín en la radio, que se llama Panorama de Éxitos, y era un noticiero de 1 hora de lunes a viernes. O sea, Sí. ya al final del año terminó siendo el programa número 1 en sintonía de Toda Estéreo. Y llega, eso fue 86 más o menos, y ya en el 87 se viene a instalar aquí en Medellín la famosa emisora Super Estéreo de Bogotá, Ujú. montan subsidiaria aquí, Sí. yo quedo como director y ahí montamos todo el andamiaje del rock en español, pues que es otra historia aparte. Super Estéreo es la emisora que la hace el rock en español en Colombia. Ujú. Y luego me sacan Veracruz, tumbamos a Veracruz del número 1
Veracruz ve a ver cómo desarticula Super Estéreo, y eso lo puede hacer tranquilamente porque así están los anales de la historia, entonces me hacen una oferta de esas que usted no puede rechazar, y me ofrecen la dirección de un canal 24 horas de música tipo MTV en Veracruz TV Cable que apenas se iba a montar y yo, listo, me voy para hacer televisión y montamos el canal Sí. de 24 horas de música en vivo. Y luego un día me llaman de Caracol, me llama Armando Plata Camacho y me dice, Carlos, Caracol va a montar cadena juvenil, se va a llamar Radioactiva, yo soy el director nacional y me gustaría que fueras el director, reunámonos y yo me voy y me reúno y entonces me quedo como fundador de Radioactiva. Venga, Andrea, esa historia de que Super Estéreo, cuando salió, tumbó en su momento a Veracruz Estéreo, es una Ujú. realidad. La gente old school y la gente que iba a New Order a bailar lo que vivía el mundo en esa época, cuenta esa historia de que cuando salió esta estación de la familia Pava Camelo, tumbó a Veracruz Estéreo. Lo que tuvo que hacer Veracruz en su momento fue tumbar a Super Estéreo, precisamente descabezarla para poder ellos continuar con el reinado de la época. Esto es historia patria, pero es parte precisamente de lo que ha pasado en Medellín con personajes y con estaciones de radio muy importantes que hemos tenido. Y ya luego saltas aquí a Caracol. Sí, Sí, quedamos Radioactiva sí, y luego me vuelvo a ir, yo soy así. Luego me llaman de TV Cable otra vez y ya me ofrecen la dirección general de la empresa. sí. Hoy, para que los que son más jóvenes, TV Cable es lo que hoy es UNE Televisión. Ujú, sí. Ok. Entonces, ya me voy, ya dirijo todos los canales y estando allá alcanzo a hacer unos turnos en Veracruz Estéreo, que es mi última etapa, ¿cierto? Ya, Sí. porque Veracruz Estéreo y Veracruz TV Cable eran de los mismos dueños y ahí ya me despido cuando ya me contratan en una disquera que es Discos Fuentes y ya me voy, me meto a la industria discográfica y ahí trabajo todos los años 90. Bueno, Andrea, ya. O preguntas. No, no, y yo sé que son muchas, sé que son muchas, pero aquí es donde viene la parte buena, porque acá dentro de ese proceso de inmersión dentro del rock en español, Ujú, empieza a darse unos lujos que muchos quisiéramos habernos dado con bandas de rock que empezaron a llegar a Medellín con un perfil bajísimo ujú, y que poco a poco fueron entrando a la industria y a la radio y al gusto de los países. Pero bueno, Andrea, usted me dijo que tiene muchas preguntas, empiece sí, a ver. sí, porque yo he leído cositas a principios de los 80, digamos, acá en Medellín también estaban surgiendo algunos grupos de punk en nuestro idioma, de rock, pero eso no sonaba radialmente. ¿Qué era lo que sonaba radialmente en esos años, por ejemplo, de Super Estéreo, de Veracruz, antes de que el rock en español, digamos, llegara con todo? ¿Qué era lo más sonado en radio? Ok. Todo lo de Super Estéreo y Veracruz es 85 para acá. Entonces, a comienzos de los 80 existía La Voz del Cine, que fue una emisora pionera, y existía Radio Musical de Todelar, que esa es la que luego va a saltar y se convierte en Todelar Estéreo, y existía Radio Discos ZH. Eran formatos top 40, o sea, Casey Kasem para arriba, Casey Kasem para abajo, era el jockey número uno en ese momento a nivel mundial con el programa de las 40 de la revista Billboard. Entonces, el formato era top 40 en todas las emisoras. No había espacio para más. O sea, si estaba pegado en Billboard, sonaba, si no estaba pegado en Billboard, no sonaba. Entonces, Imagínate. y eso cambia ya después de la mitad de los 80, ya va a cambiar, porque ya entramos nosotros en radio y entramos con otras ideas muy distintas. Yo diría aquí, aprovecho, y es, nosotros metimos no solamente el rock en español, sino que metimos mucho el periodismo, porque el equipo que armamos era con Juan Carlos Gómez, que era con Vic Trujillo, que era con Santiago Ríos, y yo básicamente con otros compañeros éramos periodistas de Claro. Oriana. Entonces, todos los programas los libreteábamos, así, libreteado, la producción era impecable, entonces era una radio de mucho contenido, de noticias, de noticieros, de especiales, de vidas y obras, y teníamos especiales de los años 60, especiales de heavy, especiales de música electrónica, especiales de música rara, sí, y era Sí. real, ¿cierto? Entonces, ahí cambió todo, porque entró todo el sonido de España y de Argentina y de Chile y de Venezuela, y por ahí entró punk, o sea, ilegales, violadores,
entró Heavy, nosotros programamos Barón Rojo, bueno, Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, por supuesto. Pues Tecno, Alaska originalmente era una banda más de Tecno, Radio Futura. Entonces había como una explosión de sonidos diversos y nos salimos de Billboard. O sea, la emisora que causa la revolución aquí y que será, ojo con lo que les voy a decir, que será mamá del cambio generacional, porque es que si en el rock en español explotando en Medellín y luego replicando en Bogotá, no va a aparecer una Shakira, Sí. ¿cierto? Si ustedes iban a los conciertos originales de Juanes, eran en inglés, cantando a Metallica y Iron Maiden y todas esas cosas. Pero cuando entra todo el tema del rock en español, entonces la gente, es que en español me queda más fácil, ¿cierto? Entonces viene una nueva generación que ya empieza a cantar en español. Medellín fue la primera ciudad en donde el rock en español suena radialmente. ¿Cuál fue esa primera canción de rock en español que sonó en ¿A radio? quién le importa de las primeras? Ah, Esa es la canción que le abre el espacio al resto. Detrás de eso, Enanitos Verdes, Hombres G, Toreros Muertos, Soda Stereo, Miguel Mateos, detrás. Pero esa fue una iniciativa de ustedes o hubo de pronto un empresario o un manager detrás diciéndole, venga, programemos esto. ¿Fue iniciativa de ustedes? rebeldía pura. Rebelito. Bueno, esa parte es maravillosa porque ahí es donde empezamos a entender cómo es que entra el rock and pop en español y en castellano a la sociedad antioqueña y a la sociedad colombiana. Ahora, ¿cómo lograr convencer a los oyentes que ya venían con una cultura musical en anglo y que seguramente veían el rock en español como con ojos despectivos? ¿Qué es esa vaina? Me imagino decían algunos que venían ya culturalmente criados con otras bandas en inglés. La pregunta es maravillosa. Nosotros tenemos un bar, pues yo tenía un bar que llamaba New Order, Famosísimo en su época. promocionaste que era el CBGB de acá, era un antro, ojo, pues no se imaginen el bar, nada, por favor, pero pasaba de todo, allá era donde pasaba todo. Y entonces, allá la música que sonaba eran los temas de estos grupos de España y Argentina y todo, que era una colección personal mía. Entonces yo sabía, en el bar sabíamos cuáles eran las canciones que encendían a la gente a cantar y a bailar. Esos discos no se conseguían en el mercado, porque era una colección personal. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a mí me autorizaron a crear un programa en radio los domingos por la noche pasando este tipo de música, que se llamó Radio Pirata. La famosa radio pirata. ¡Qué nombre! Y yo le puse muy, no por accidente, yo sabía lo que estaba haciendo, eso sí quiero hacer, yo sabía lo que estaba haciendo porque yo confiaba en que yo iba a poder migrar la música del bar para la emisora, pero no me daban permiso. Entonces puse el coro de ¿A quién le importa? Como presentación del programa y también grabé una promo para pasarla en semana. Entonces, en esa época todavía no se llamaba rock en español. Era Radio Pirata, que pasa los grupos que cantan en español, en tu idioma, lo de España y Argentina, pero no le decíamos rock en español. Cuando empezó a sonar la promoción ya de ¿a quién le importa eso? No te pierdas Radio Pirata este domingo a las 8 de la noche. La gente empezó a preguntar, oye, esa canción que suena y que dice ¿a quién le importa? Ya le empezaron a preguntar. Ya la están preguntando, ya la están preguntando. Y llegaron a pedir, mira, me la ponen, me la colocan, pónganme esa canción, ¿cómo se? Porque no sabían cómo es un grupo que se llama Alaska Inerama y se acaba. Hasta que un día ya nos reunimos y yo le dije a los muchachos, nada, vamos a poner la canción que la están pidiendo. Para poder poner la canción, lo más inteligente que hicimos, no éramos comunicadores y en comunicaciones estudiaba publicidad y entonces éramos publicistas también. Esto hay que ponerle un nombre, esto hay que ponerle una etiqueta. Sí, eso no podemos soltar ahí como, vea, no, vamos a ponerle Una categoría. una categoría, un paraguas. Sí. Y le dimos rock en España. Es cuando ya suelto la canción, les digo, este grupo es de España, la canción se llama ¿A quién le importa? La banda Alaska Inerama, y esto es rock en español. Y hay rock. ¿Cómo le parece, Andrea? No, maravilloso. Pero sí tengo una pregunta porque si esto no existía en el mercado, si eran grupos que de pronto las disqueras no le veían futuro dentro de un país como Extra Micrófonos, hablábamos donde lo más escuchado, lo más vendido de pronto era Diomedes Díaz, era Vallenato, ¿qué
primero estos sonidos de rock en español llegaran a la radio, ¿cómo hace la gente para luego conseguir esos discos si no circulaban en el mercado? ¿Llegó primero la radio y luego a las estanterías? Primero fue radio, Ujú. Super Estéreo. Primero fue Super Estéreo y nosotros desde la emisora llamábamos a la disquera a decirle, Sonolux, porque básicamente los dos proveedores eran Sonolux y Codiscos. Sonolux porque representaba a todas las multinacionales, cuando eso no estaba ni Universal, ni Sony, ni nada, eso era todo licencias. Y Codisco representaba Interdisc, que era el sello de grupos argentinos de la famosa Guerra de las Malvinas. Entonces, nosotros llamamos, apenas soltamos Alaska, ahí mismo yo llamé a Codiscos. Marco F, publica este disco que lo están pidiendo. Y ellos lo están llamando el de la emisora. Sí, claro. A ver, me pongo las pilas. Y ellos al tiempo, al mes y medio, ya sacaban el disco, porque alguien de una emisora, de la emisora, les está diciendo, saquen lo que están pidiendo la canción. Entonces nos hacían caso. Luego yo llamaba a Edwina, saca a Toreros Muertos. El problema para ellos es que el disco que yo tenía, el único disco que yo tenía, ellos me lo habían regalado. O sea, no había más. No había más. No había más. Sí, El claro. demo. Entonces a ellos les tocaba llamar a España o llamar a Buenos Aires para que por fax era en esa época, para que les mandaran el máster de los discos, porque ya no lo tenían, ellos me lo habían regalado porque era música de desecho. ¿Cómo le parece? De desecho. Era música de desecho, la tenían ahí en el piso, y yo decía, ve, es Charly García. ¿Esto qué? Aunque yo cuando no conocía a Charly García. Sí. ¿Esto qué? De Argentina, pues no lo sacó. ¿Por qué no lo sacaban? Porque no había emisoras. Exacto. Entonces nosotros Pero dimos el orden. pero a ver, para esto hay que tener un oído, pues, Ujú. un poco, digamos, abierto, porque ustedes venían de una cultura muy anglo. ¿Cómo te enamoras vos de este género musical y de estos artistas sin tener un previo conocimiento de ellos? Claro, ¿fue un amor a primera vista? ¿Cómo fue eso? Esa pregunta es maravillosa. Por ahí les va a sonar un poco pedante la respuesta, pero ¿por qué es maravillosa la pregunta? Porque, ojo, ¿cómo funciona normalmente la radio? Sí. El tema, salió Taylor Swift y el tema objetivo es este. Ajá. Ya viene marcado. Sí. El que trabaja en Universal, una multinacional, no puede venir a decir, no, es que me gusta ese, no, es este, y el video es este, y la estrategia de mercadeo es, y esa canción es así, 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 y usted la cumple al pie de la letra. ¿Sí? Y el tipo de la disquera viene a la emisora y es este, aunque usted ya lo tenga. En ese caso, no había eso. Era lo que nosotros oyendo, en este caso era mi colección, pero el bar, en el bar la gente sí nos mostraba cuáles canciones les gustaban. Entonces, Era un termómetro. era un termómetro. Exacto. Entonces yo llegaba donde el barman, que era Edison Morales, de un grupo de punk que se llama Futuro Simple. Y era el barman, el disc. Entonces yo le entregué todos mis discos, vea, esto, ok. Y entonces él se sentaba y oía, y listo. Pues si era, yo no me llamo Javier, no me llamo Javier, ¿a quién le importa? Pero él también decía, mira esta canción, está bacán. Y la ponía, y miramos a la gente. Entonces, si la gente la bailaba, cayó bien. O si la gente la cantaba. Entonces, la gente en el bar era la que nos decía, vea, puedo aguantar. Y cuando la ponían, empezaban a cantar. Porque es que el bar era, no sé, 200 personas en un espacio parecido a este. ¿Qué? O sea, uno llegaba a las 4 o 5 de la mañana en la casa oliendo a cigarro. Y yo, o sea, Y aturdido. uno se quitaba eso y aturdido. Pero uno había brincado 5 o 6 horas con una música que nadie conocía. Era una locura. Entonces, cuando ya llega el momento de la emisora, Alaska ya venía recomprobada. Yo ya sabía que la canción en el bar se la cantaba todo el mundo y que la gente porque es que la gente, la canción decía, ya a mí me importa un bledo, decir en esa época, a mí me importa un bledo, es como meter la madre hoy por hoy. Ajá. O sea, eso Irreverente. era una expresión de fuerte para la época. Ahora imagínense cuando coloqué Devuélveme a mi chica de lo Tu mamón. que decía, voy a vengarme de ese marica. Yo decía, me van a echar de la niñeras, el Ministerio de Comunicaciones nos va a cerrar, porque en esa época el Ministerio monitoreaba, pero aún así nos tiramos al charco. ¿Pero por qué? Porque en el bar
la gente, y eso era a todo pulmón. Entonces, el New Order nos sirve de filtro para saber con qué canción entramos, y cuando las empezamos a duplicar en la emisora, eso entró enganchado. Ahí no hubo, respondiendo a tu pregunta, Mm. 3 años después, Sí. ahí no hubo duda. Ya, esas canciones entraron derecho a romperle la cabeza a la gente. Y la gente ahí mismo se enganchó a preguntar, vea, la que dice el Mac. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el mismo. Sí, así tal y cual. Que la gente pregunta de una manera muy, muy, muy sencilla las cosas y tal y como son. Ahora, salgámonos un poco de esa parte, porque viene una parte muy interesante, Andrea Mercado, y es hablar de la madre de las bandas de rock en español de todos los tiempos, que es Soda Stereo. A Cal, Andrea Mercado, le tocó literalmente ir hasta el Hotel Normandía, porque esa historia me la ha contado un par de veces, a recibirlos y a sacarlos a conocer a Medellín. ¿Cómo fue ese contacto visual con ellos de entrada? Porque es que llegaron a Medellín sin conocer a Medellín, sin conocer el mood, el ambiente, qué pensaba la gente de la música de ellos. ¿Cómo fue eso? Pero hay una cosa muy especial de Soda. Y Soda es Soda en Argentina y todo, sí, y ellos allá son, pero les pasaba lo mismo, o sea, se ven que querían salir de Argentina, pero no había radio en Perú, no había radio en Ecuador, no había radio en Colombia. Él es el manager de ellos el que se viene a abrirles espacio. Entonces el manager va a CBS, antes de que fuera Sony, va a CBS y, y logra un acuerdo con CBS para que el CBS traiga a la banda a Colombia a una gira de promoción. Pero como ninguna emisora pasaba ese tipo de música, ellos pasan totalmente desapercibidos. O sea, nadie les abría el micrófono y mucho menos nadie les abría espacio para poner la música. Sí. Entonces los espacios entonces a nosotros que sí estábamos ya metidos en el tema, eh, nos llaman y nos dicen, Soda Stereo, nosotros no los teníamos todavía en el radar. No, sí los teníamos en el radar, sí los teníamos en el radar, pero Soda no es, miren, Soda no era la banda, no fue la banda Impacto. O sea, nosotros empezamos a pasar a Soda con nada personal y ajá, y a nosotros nos encantaba, pero entonces rapidito el temblor. Ujú, ujú. Rápido, telequinesis, rápido, tercianamente, pero no se sentía el efecto en el teléfono. Nuestro medidor era el teléfono. Claro, la gente que pide canciones. Me pone esta canción, una rayita para la canción, y con eso era que íbamos armando el Conteo. Leo. Suano. El primer álbum que es tan clásico y tan clásico, lo amábamos nosotros, pero no pasaba nada. O sea, si lo pasamos, la gente era Toreros Muertos, Alaska, hombres que Enanitos No, Verdes, Prisionero. creo. Esa, Miguel Mateo, esa camada era allá arriba y Soda por aquí. No pasaba nada. Cuando nos dicen que están en el Europa Normandía, Vicky Trujillo y yo nos vamos para allá. Sí. El Europa Normandía es un hotel ahí, era un hotel que apenas con el dueño, medio pena ahí medio pena en el centro, y nosotros llegamos ellos solitos en como nosotros tres, los tres ahí en una mesita, en un patio, ahí sentados tomando algo, y nosotros llegamos, hola, ¿cómo están? Ustedes? ¿Cómo están? Venimos de tal parte a entrevistar. No una entrevistaba así, pues, o sea, Ruganes no. Por fin. No, el pan entrevista así, eso es porque escribíamos en el periódico y teníamos la emisora. Y bueno, les terminamos la entrevista y bueno, ¿y entonces qué van a hacer? Y ahora, no, nada, no, nada. Ah, ¿y cuándo se van? Mañana. ¿Y ahora qué van a hacer? No, no, venga, vamos a dar una vuelta. Ah, bueno, vamos a dar una vuelta. Entonces nos fuimos a dar una vuelta por todo el centro de Medellín, los llevamos a Junín, al Parque Bolívar. ¿Cómo les pareció? ¿Qué pensaban? Era- ¿Qué decían? Eran felices. Y como ellos tenían la idea de que aquí la ropa era muy barata, entonces ahí en el edificio cultural al lado de las escaleras eléctricas, ahí había una tienda muy, muy grande de jeans, creo que eran Levi's, creo. Pero allá los metimos, allá compraron ropa, allá compraron, sí, jeans, camisas, ¿verdad? Y
y jurineamos un rato y ya nos llevamos al hotel y nos despedimos. Esa fue la primera vez, el primer contacto. Luego nos llega un primer single que creo, perdón por mi memoria, creo que es Signos, que nos llega en el sencillo. Ya el rock español ya había llegado a Bogotá, entonces Fernando Pava ya se había montado en el tema y hablan ya de traer un concierto con Pepsi y a traer a Soda, ¿sí? Listo, entonces nos mandan el sencillo y arranca Signos y empezamos a darle duro a Soda. Pero miren qué tan frío era Soda, primero Soda hizo un concierto antes de todo esto Flavio, a ese concierto no fue nadie la va a creer, nadie, NADIE, habíamos 100 pelagatos. Luego ya, con el apoyo de la emisora, con el apoyo de Pepsi, se arma un concierto con Nash y Soda en la Macarena y Fernando perdió toda la plata del mundo. No. Pero no, sí, fueron aproximadamente, no sé, 700 personas, un concierto con un andamiaje enorme y era Soda Stereo. ¿Qué año? Eso ya es 87, 88. Ok. Okay, la fecha exacta aquí no la tengo, pero con toda la promoción de la emisora, pues, o sea, 20. Por eso les digo yo que Soda se demoró en arrancar. Ya yo me voy, ya voy de salida, casi, no, ya estaba yo en Radioactiva cuando llega ese monstruo de canción que es de música ligera. Ajá, Y ahí cambia todo. Ahí cambia la masividad de Soda. sí. Cuando llega esa canción y yo la oigo, yo, ¡oh! ¿Qué es eso? Y boom, esa canción, la canción explota y el concierto en la Macar, en el estadio Atanasio Girardot, lleno total, no en el estadio, sino en toda la tribuna oriental, lleno y fue un súper, hiper, mega concierto y ya a partir de ahí ya no hubo quien lo parara y se convierte en la más grande banda de rock and roll. ¿Cómo le parece? Pero la arranca así. Esa es la primera banda de rock en español que, bueno, internacional, por supuesto, que llega acá a Colombia en materia concierto. Es la primera banda de rock en español internacional que llega acá en materia de concierto. ¿Cuál fue? No, antes que Soda trajimos a, a los chachos, trajimos a Hombres G, trajimos a Blessionet, trajimos a Miguel Mateos, me está faltando ahí o no, de los duros, y los trajimos y fueron llenos totales en la Macarena, llenos totales en el Coliseo de Juan de Bedut, ellos fueron antes. Pues, no, antes fue Soda, pero no pasó nada, pero cuando los que llenaron realmente y que fueron hicieron historia, fueron estos bandas. ¿Cómo le parece, Andrea? Tremendas historias las que nos ha contado Cal sobre lo que fueron los comienzos del rock en español en Medellín, que luego se trasladó al resto del país, ¿no? Luego saltó A Bogotá. al resto del país. Porque en Bogotá hacen el concierto, ¿cómo es que se llama ese concierto? El concierto de conciertos. Sí, pero eso ya fue, no, cuando ellos hacen el concierto de conciertos aquí en Medellín ya había pasado por todo lo que les estoy contando. ¿Cómo le parece? O sea, todo eso se hizo acá a escondidas de Bogotá, porque Bogotá no, a mi jefe, Un abrazo. volver a cascando, mi jefe, cuando yo le dije quiero pasar estos artistas, no le decía rock en español. Yo digo, No existía ese concepto. la etiqueta, mira, es que yo quiero pasar esto para diferenciarnos de que Veracruz, es que voy a perder. Y Tito dice, Carlos, hoy por hoy Tito dice, tiene toda la razón, es que cómo iban a competir con nosotros con la misma fórmula de los otros cuando ellos tenían programa de televisión todos los días, tenían la página de Colombiano, pero el medio dominante y tenían todo su historial, nunca los vamos a derrotar, tenemos que buscar otra fórmula. Entonces mi fórmula era estas canciones que yo sabía que en mi bar eran la locura y esto puede ser. Pero de Bogotá me dijeron, no. Bueno, ahí está. Un poco, Andrea, de la historia del rock en español. Lo hice mal escondido. Totalmente. Un poco de la historia del rock en español, Andrea, de lo que Carlos nos podría contar aquí por horas y horas y horas, porque son muchas las anécdotas, pero la hemos pasado rico en este rato, Andrea Mercado. No, delicioso. Lo que digo, para mí que hago la hora de rock en español en los 99.4, pues es como estar con el papá de este cuento en Colombia, porque yo creo que hoy en día muchos asociamos, o en general, sobre todo las nuevas generaciones, a Medellín con música urbana, ¿cierto? Pero Medellín, pues como lo dice Cal, también fue el epicentro del rock en español. Aquí arrancaron con Alaska y Dinarama
luego se expande a otras ciudades. ¿Cuál fue la primera, por ejemplo, canción de rock en español que llegó a Bogotá cuando ya se dieron cuenta que acá había pegado? Que Bogotá importó de Medellín. Sí. Fue Lobo Hombre en París de La Unión. y lo importó porque como no habían discos en el mercado, Fernando Pava me dice, viene acá cuando ya somos número uno y wow, y ¿cómo son número uno? Pues porque en español, ay, ¿cómo así? Sí, y bueno, listo, sigan. Y él se va para Bogotá y me llama, esta llamada para mí es inolvidable, me dice, Carlos, ¿cuál es que es la canción que tenés allá número uno en el conteo? Y yo le digo, Lobo Hombre en París de la Unión. ¿Me la puedes mandar? Eso me muestra que la canción no estaba en el mercado. Ujú. Y yo la copio en un cartucho, no sé si te tocó el cartucho. Sí, alcancé ahí al último cartucho, a lo último. En un cartucho Sí. se la grabamos y se la mandamos y él empieza a meter rock en español con Lobo Hombre en París de la Unión y ahí ya Bogotá, que es la capital, un mercado 3 veces más grande que el nuestro, ya, así es. Claro, totalmente. No, Cal, muchas gracias por esta historia que nos has contado. La verdad, Andrea, estoy feliz con todo esto que nos ha contado porque hay cosas que yo no sabía de Carlos Alberto Acosta. Yo fui oyente de Cal en su momento. Logré escuchar muchos programas de los que hizo Cal, pero yo no conocía hasta hace algunos años la historia de él con el rock en español. Lo que hicieron ha sido muy importante, Cal, de verdad. Muchas gracias por estar aquí y por lo que hicieron en su momento, que sigue siendo legado en estos tiempos con WMA 99.4. Muchas gracias por la invitación. Última pregunta para cerrar esta entrevista. Vamos a tener en Muro de pronto, en el futuro, Uy, sí. una exposición dedicada pues al rock en español, teniendo en cuenta Solamente que rock en Medellín fue epicentro, pues digamos, de este género. Lo metiste en un problema. ¿Viste la cara que hizo? Necesitamos chivas, más así. Primero, rápidamente, primera chiva, Muro, ya no se llama Muro, entonces que se va a llamar Murrock. Muy rock. Y hicimos una evolución rapidísimo porque por ahí alguien nos está molestando y ¿qué va? Murrock y todo el mundo anda feliz con el Murrock. Ok. Entonces el Museo Rock de Medellín se llama Murrock. Segundo, en la exposición que arranca en octubre, se va a llamar La historia del rock en Medellín, primera parte, 1964 a 1990, ahí va todo lo del rock nacional. Ah, bueno, ahí está. Invitación abierta, Cal, muchas gracias por haber hecho parte de esta tarde deliciosa, un poco de historia en W+, y ya saben, a visitar Murrock, es muy sencillo llegar, no se pierdan, ahorita tienen una primera exposición dedicada justamente a las mejores carátulas de la historia, se van a encontrar con muchas sorpresas, la entrada es libre para que ustedes aprovechen este nuevo espacio que tiene la ciudad.